Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar sobre el anticristo. Vamos a esperar un momentito que empiecen a llegar a esta transmisión y enseguida nos arrancamos con la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Hoy es 1 de mayo. Gloria a Cristo Jesús. Saludos, César Sorcia Castañeda. Dios te bendiga. Qué bueno que te conectas, hermano. Vamos a ver quién más viene. Bienvenidos, ya están entrando. Ya están saliendo. Algunos entran y otros salen. Aleluya. ¿Cómo está el clima por allá, mi hermano Julio César, en Cuatza? ¿Cómo está hace norte? ¿Está lloviendo? ¿Cómo está? Cuéntame. Saludos, hermana Lili Vargas, de aquí de Tehuacán. Sigue lloviendo, eso es buena señal. La lluvia es buena para nosotros. Y para la tierra también. Aleluya. Bueno, vamos a empezar, ya tenemos algunos aquí conectados. Y una disculpa, en la tarde grabé un video, pero hubo algunos problemas y lo tuve que borrar. Entonces, vamos a hablar sobre el anticristo, vamos a hablar sobre la manifestación del anticristo en estos tiempos. Y para empezar quiero decirte que para estudiar un poquito sobre este personaje, hay tres porciones de la Biblia que tenemos que estudiar, leer y volver a leer muchas veces. Y el primero es el libro de Daniel. Daniel habla del anticristo. El siguiente pasaje está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que habla sobre la manifestación del hombre de pecado. Y obviamente el tercer pasaje es Apocalipsis capítulo 13. Entonces, ¿qué quiero hacer? Para hacerlo más completo que en la tarde, por eso lo tuve que borrar, porque de alguna manera solamente estaba basado en lo que está escrito en Apocalipsis. Pero en estos momentos quiero hablarte sobre algunas referencias, algunos versículos que habla el profeta Daniel. Daniel tuvo muchas revelaciones, y una de las revelaciones o de los capítulos que hace mención sobre este personaje es el capítulo 11 de Daniel. Hay muchos versículos, y hay muchos versículos que dan claves muy importantes, pero te voy a leer, yo te recomiendo que con mucha calma leas del capítulo 11 de Daniel, desde el versículo 20 hasta el 45. Todo eso va hablando sobre lo que es el anticristo. Pero si yo me pongo a hablar versículo por versículo, pues aquí nos amanecemos. Entonces voy a tratar los versículos clave. ¿Cuáles son los versículos clave? Dice el versículo 32. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto se refiere a que obviamente el anticristo
tiene que llegar a sustituir lo que el pueblo de Dios en este caso está esperando, que es la llegada del Mesías. Los judíos están ahorita en una pugna con los musulmanes para poder levantar el tercer templo, y hay muchísimas noticias en internet donde ya tienen todo preparado, hasta las vacas rojas ya las lograron producir, y solamente falta que hagan un pacto, hagan una negociación, y que los musulmanes les permitan construir el tercer templo, y entonces empiezan otra vez a ofrecer sacrificios a Jehová. Pero escúcheme, ellos siguen esperando al Mesías. Recuerde que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ahora va a llegar el Mesías, pero no va a ser el que ellos están esperando. Va a ser otro Mesías falso. Por eso va a haber un pacto. Va a haber un pacto entre este personaje y los musulmanes. Tiene que ser forzosa. Escúcheme, el anticristo va a tener aceptación absoluta entre musulmanes, judíos, incluso cristianos. Por eso en estos momentos hay una fuerte propaganda para una gran fraternidad religiosa. Y por cierto, el Papa Francisco está promoviendo. Él se ha reunido con muchos personajes, se ha reunido con los líderes religiosos budistas, con los líderes religiosos hinduistas, con los ortodoxos, con todos los líderes, y tristemente también con evangélicos, porque quieren formar una religión universal. Y bueno, ya sabemos que eso se llama comunismo. Nosotros no le hacemos a eso de orar por la paz del mundo. O sea, el mundo nunca va a tener paz mientras no reconozca a Jesús como el Señor y Salvador. No va a haber paz, ¿verdad? Pero ellos van a intentar formar esa paz ficticia. Y entonces, este personaje del cual estamos hablando y del cual habla Daniel, dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Porque va a llegar un momento donde esta persona va a tener la aceptación, repito, de la mayoría de las religiones, pero sobre todo de los judíos. Los judíos lo van a aceptar con bombo y platillo. Van a pensar que es el Mesías prometido, el hijo de David, y lo van a honrar y se van a dejar guiar por él, van a entrar en pacto, pero ya sabemos cómo va a terminar esta acción. Él los va a traicionar, porque obviamente él, fíjese lo que dice Daniel 11, versículo 35, dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. O sea, va a haber salvación para el pueblo de Israel, por supuesto. Dice, y el rey, estamos hablando de este rey perverso, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ojo, sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Escúcheme, este pasaje de Daniel 11 combina perfectamente con 2 Tesalonicenses capítulo 2 y con Apocalipsis capítulo 13. Es casi lo mismo, porque estamos hablando del mismo personaje. Un personaje que va a tener la ayuda de las naciones, que va a recibir la autoridad de todas las naciones. Y yo lo dije en un video de los primeros que empecé a hacer sobre esta pandemia. Yo dije que este ataque no había sido para la iglesia cristiana. Este ataque fue en contra de todas las religiones, de todos los dioses falsos y verdaderos. Por eso la escritura aquí lo dice claramente. Vuélvelo a leer ahí en tu Biblia. Daniel 11, versículo 36. Dice que este rey se engrandecerá sobre todo Dios.
y contra el Dios de los dioses, sobre todo contra el Dios de los judíos, contra el Dios de los cristianos, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y aquí hay otro aspecto, dice que del Dios de sus padres no hará caso, es decir, va a olvidarse de la ley de Jehová, de la ley de los judíos, ni del amor de las mujeres. Me acuerdo de un gran amigo, el escatólogo Darío Salas. Él decía que posiblemente este hombre pues va a ser homosexual, o que definitivamente no va a tener ningún interés alguno en las mujeres, porque va a tratar de imitar lo que hizo Jesús. Es decir, no se va a tratar de mezclar con ninguna, porque supuestamente es el Mesías, el Salvador, ¿no? Dice, ni respetará a Dios alguno. Ojo, este anticristo le va a mochar la cabeza a todas las religiones, va a meterlas en cintura a todas. Dice, porque sobre todo se engrandecerá, o sea, él mismo se va a levantar, él va a decir, yo soy mejor que Buda, yo soy mejor que Moisés, yo soy mejor que Jesucristo, yo soy mejor que cualquier otro Dios, y él se va a empezar a inflar a sí mismo. Y aquí vemos que la fuerza, versículo 38, Daniel 11:38 dice así, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Escúchame, en estos últimos meses han estado pasando cosas bien tremendas en la Iglesia Católica. No quiero decir que el Papa Francisco vaya a ser el anticristo, o igual a lo mejor llega a ser el falso profeta, no sé. En estos momentos no lo sé, yo no sé quién es el anticristo y no sé tampoco quién es el falso profeta, pero al interior de la Iglesia Católica han estado pasando cosas bien tremendas. Se han dado blasfemias en contra de Dios y no sé por qué, pero últimamente metieron ídolos abominables. O sea, metieron a las instalaciones del Vaticano una imagen de Moloch. Ese es uno de los dioses más abominables que existe en la Biblia, porque era el dios al que le sacrificaban los bebés recién nacidos, la gente pagana. Por eso los judíos llamaban perros a los gentiles, porque tenían estas prácticas, mataban a sus hijos, los entregaban a Moloch. Y entonces vemos que han estado haciendo ritos paganos, pero muy paganos, en honor a la Pachamama, la Madre Tierra, en honor a Moloch, y un montón de cosas bien raras y extrañas, porque lo dije en la tarde, pero como borré el video lo vuelvo a repetir. Este papa es masón, es decir, se les coló. Para un católico lo peor que se puede topar es con un masón. O sea, para un católico honesto y que es genuino en su fe. Pero lo que no saben es que hay muchísimos masones, cardenales, obispos y cantidad de gente, y que tienen conocimientos oscuros, que tienen conocimientos tenebrosos. Y el Papa ha sido masón y es masón. Por eso es que el Papa escandalizó a muchos cristianos, convocando a lo que él llamó el pacto global por la educación, porque él quiere que a todos los niños se les enseñe nuevamente, ¿verdad? Una nueva manera de convivir con el planeta, una nueva manera de comportarse, una nueva manera de hacer casa, de hacer familia. Y te lo digo y te lo vuelvo a repetir, hoy en la mañana, la verdad es que no me gustó nada ver que nuestro subsecretario de Salud, el señor López-Gatell, estaba entrevistando a unos niños. Los niños le hacían preguntas y obviamente es obvio que los niños hicieron preguntas que ya estaban hechas y diseñadas para eso. Y unos niños le preguntaron, ¿y cómo vamos a saber que esto ya terminó? ¿Cómo vamos a saber que el coronavirus ya desapareció? Y él les dijo, bueno, es que ustedes van a tener que seguir aprendiendo a tener sana distancia. Ustedes son la generación que va a vivir separados unos de los otros. Y entonces lo que dio a entender López-Gatell es que nuestros hijos, nuestros nietos, porque ahora ya soy abuelo, entonces esa generación va a tener que aprender a vivir aislados de los demás, porque pues, si te acercas mucho te puedes contagiar de algo, ¿verdad? Van a seguir con pandemias, van a seguir inventándose virus y van a seguir haciendo cosas porque quieren aislar al rebaño. Escúcheme, la estrategia del lobo es aislar a las ovejas del rebaño, porque cuando estamos unidos no pueden.
O sea, la estrategia del diablo es divide y vencerás. Y es lo que están haciendo y es lo que tratan de hacer con la población, que todos nos veamos con desconfianza, ¿verdad? Que alguien empieza a toser y tú dices, la sangre de Cristo, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque hay una circunstancia tremenda de pavor, de miedo, de angustia, de aflicción, para que no te vayan a contagiar de los virus. Y entonces ya se está dando la educación a los niños. Busque los videos en YouTube donde López-Gatell le responde a los niños. O sea, les están enseñando una nueva manera de vivir. Y es lo que va a hacer Satanás. Es lo que se está haciendo. Lo que están buscando es reeducar a la humanidad para que aprendan a vivir de otra manera. Ellos ya no quieren la familia. George Soros esta semana dijo que hay que aprovechar que está esta pandemia para eliminar a la familia de una vez por todas. Pero que el Señor reprenda su boca, que el Señor reprenda a todos sus planes, porque mientras exista iglesia, mientras existan hombres de Dios, nosotros vamos a dar la batalla hablando la verdad, hablando la palabra del Señor. Y quiero decirte que no estamos solos. Escúcheme, voy a decir algo muy fuerte que a algunos les va a escandalizar. Pero en esta lucha, créeme que aún católicos y cristianos vamos a tener que aprender a trabajar en armonía, porque ya está sucediendo. Por ejemplo, hay una doctora acá en Latinoamérica que se llama Chinda Brandolino. Ella es una católica, pero de hueso colorado. Pero aún cuando a pesar de que es de hueso colorado, ella es amiga de pastores cristianos y le han estado haciendo entrevistas y ha estado compartiendo con mucha amistad, ha estado dando la versión de lo que ella considera una farsa, números inflados de la pandemia, muchas inconsistencias, muchas cosas que lo único que demuestran es las verdaderas intenciones, que no es eliminar un virus, sino es mantener controlada a la población, mantenerla aislada a la población, mantenerla en depresión a la población, mantenerla sumisa, temerosa y sumisa. Y entonces estamos viendo cómo el Señor se está cumpliendo su palabra. Y entonces este hombre llamado Anticristo dice que él honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Versículo 39 dice, estoy leyendo Daniel 11:39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Escúcheme, va a haber un momento donde este ser especial, donde este rey, donde este personaje va a tener autoridad sobre pueblos, tribus, lenguas, naciones, y va a tener la economía, va a tener la capacidad de hacerte la vida totalmente fácil. O sea, para todos los que nos gusta la vida fácil, esa va a ser una tentación, porque él te va a ofrecer seguridad, te va a ofrecer paz, y te va a ofrecer toda la comodidad que tú quieras tener. Pero aguas, ya sabemos que no va a ser gratis. Te lo va a ofrecer y te lo va a poder dar, pero no va a ser gratis. Y entonces vemos cómo hay estos versículos ahí en Daniel. Yo te recomiendo nuevamente que leas Daniel 11 del 20 al 45, porque ahí habla muchas claves. Él va a venir de abajo, él va a ser un personaje que de repente nadie va a dar así como que mucho por él, pero de repente va a crecer, y cuando te des cuenta ya tomó control de toda la humanidad, o por lo menos de la humanidad que se vaya con la finta y que sean engañados. Porque escúcheme, en la Biblia habla de que siempre va a haber gente, es más, toda la vida, en toda la historia siempre hay un remanente y hay una resistencia. Y en ese remanente va a haber católicos, va a haber gente ahorita que son hasta ateos. Porque hay gente, escúchame, esto es algo interesantísimo. Hay gente que no creen en Dios, pero están viendo las intenciones que hay para establecer un nuevo orden mundial, y a muchos que son ateos no les gusta eso. O sea, no quieren estar limitados, porque ellos leen, ellos han leído la obra de George Orwell, ellos han leído la obra de los sabios de Sion, ellos investigan todo lo que ha dicho George Soros, todo. Por ejemplo,
Tú sabías que China, por ejemplo, ahorita es un país que está pujante. Muchos dicen que está haciendo ya como la potencia número 1, está desbancando a Estados Unidos. Pero ¿qué pensarías si te enseño un video donde China le fue dado esa invitación a formar parte de los grandes países? Porque antes no tenía ningún chance. O sea, era un país tercermundista, era la fábrica del mundo, pero de repente alguien dijo, no, necesitamos a China para que se una y sea un promotor y sea una pieza clave en los tiempos del fin. Y yo acabo de ver la entrevista hace rato. Sé quién le dio autoridad a China y quién lo está ayudando para que tenga todo ese protagonismo que hoy vemos a los chinos. Hoy de veras China es una cosa impresionante, pero no llegó ahí porque le hayan echado ganas o porque quisieron. Llegó ahí por invitación de la élite. Llegó allí porque personajes que tienen realmente, escúcheme, hay personajes en esta vida que son más ricos que todo China, para que tengan usted una idea. Hoy escuchaba yo de dos familias que literalmente pueden comprar el mundo entero si se los vendieran. O sea, obviamente mucha gente todavía no llega a ese punto, pero lo va a llegar a hacer más adelante. Bueno, entonces vamos a terminar esta parte de Daniel. Yo espero que haya estado atento a lo que hablamos del anticristo, de lo que dice Daniel. Me voy a ir ahora a segunda carta a los tesalonicenses. Recuerda que aquí en Daniel se menciona que este rey va a hablar en contra de todos los dioses y en contra del Dios de los dioses. Es decir, este ser no va a perdonar y no va a dejar títere con cabeza. A todas las religiones les va a poner en la torre, como lo estamos viendo ahora, Entonces, segunda carta de Tesalonicenses nos habla de la manifestación del hombre de pecado. Y en esta carta podemos ver claramente cómo hay cosas que coinciden con Daniel. Hay pasajes que se relacionan estrechamente. Por ejemplo, en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, de una vez ya sabemos el resultado. A ese cuate el Señor se lo va a ejecutar. Pero antes de ejecutar, nos va a hacer pasar a la humanidad tremendo trago amargo. Y bueno, algunos todavía estamos esperando. Yo hablaba hace rato con mi hijo y con mi esposa. Yo le decía, yo tengo todavía la esperanza que Dios nos vea con misericordia y nos dé chance de irnos en el arrebatamiento antes de la tribulación. Pero una persona sabia siempre tiene un plan B. Tenemos que considerar que si no es así como hemos creído y tenemos que pasar por la tribulación, tenemos que estar dispuestos a lo que sea, Entonces, capítulo 2 de Tesalonicenses dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Lo que leímos en Daniel, que ese rey se va a apoyar en el Dios de las fortalezas. Obviamente, ese poder que va a tener no va a ser por dones o talentos humanos, sino que va a venir desde el mismo infierno. Y dice que es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño. Escúcheme, una de las oraciones que usted y yo tenemos que estar haciendo en este tiempo es en contra de la mentira. En contra del engaño, en contra de la fantasía, porque en estos momentos lo que más está fluyendo en las redes sociales es el espíritu de engaño. Pero usted y yo somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de la verdad. Nosotros tenemos que estar en todo momento llenos de la palabra de Dios para no creer las mentiras de Satanás. No es posible que nosotros estemos siendo engañados en nuestra propia cara. Nos están mintiendo y nosotros estemos diciendo sí. Hermano, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Así es que tú no puedes poner tu confianza en el hombre. Tú no puedes estar confiando en lo que dicen las instituciones. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy mucha gente, es que lo dijo la Organización Mundial de la Salud, y no te das cuenta que esa organización miente?
¿No te das cuenta que China miente? ¿No te das cuenta que el gobierno comunista miente? ¿No te das cuenta que las autoridades están mintiendo? Entonces, si tú eres presa de ese engaño, es porque el espíritu del anticristo está en acción desde hace tiempo, ¿eh? O sea, tengo que hablar de esto también. El espíritu del anticristo, no la manifestación física del anticristo. Esa todavía no la vemos. Pero el espíritu del anticristo ha estado desde los tiempos de la iglesia primitiva y se manifestó en algunos emperadores. Algunos dicen que la palabra Nerón, por ejemplo, el emperador Nerón, si lo calculabas en números, te daba el 666. Si lo aplicabas a Constantino, también te daba el 666. Si lo aplicabas a Hitler, también te daba el 666. Es más, hasta los papas, perdón por lo que, si hay algún católico aquí escuchando, pero es la verdad, en su gorrita, eso es lo más común que nos habían enseñado, tenían la palabra que se llama Vicarius Filidei. Y si analizabas esas dos palabras y les ponías los números, te daba 666. Las computadoras están basadas en el 666. Entonces, el espíritu del anticristo ha estado presente desde la iglesia primitiva hasta hoy. Y es el espíritu de engaño, es el espíritu que se mete en las sectas falsas. Porque cuando venga este hombre y se manifieste, es decir, ya no va a ser el espíritu, sino que va a tener carne y hueso y un poco de pellejo también. Bueno, cuando ese ser se manifieste, va a ser el maestro de todo engaño y de toda mentira. Yo les decía en la tarde que borré el video que grabé, que posiblemente este ser, este personaje, va a hacer uso de la inteligencia artificial. Es que es impresionante lo que están haciendo con la inteligencia artificial. Es impresionante todos los experimentos que están haciendo. Ahora hay una rama de la ciencia que se llama transhumanismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que están persiguiendo? Dicen, los científicos dicen, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer un trasplante de corazón? Simplemente cambiarle uno igual por otro. ¿Y por qué no le ponemos un corazón más potente, uno que ya no se apague? ¿Por qué no le damos características más poderosas? O sea, dentro de la alucine de los científicos están intentando hacer hasta que el hombre hasta pueda volar si es posible. Hasta eso han llegado a decir. ¿Y por qué no le ponemos alas? ¿Por qué no lo hacemos que tenga visión nocturna como los tecolotes, verdad? ¿Por qué no lo hacemos que tenga como las serpientes, como los murciélagos? Es decir, que tengamos más dones y talentos. Y créame, los avances son impresionantes lo que están haciendo. Entonces, no se le olvide, inteligencia artificial, que tiene que ver con los robots, y transhumanismo. El hombre quiere darse a sí mismo vida eterna sin tener que depender aparentemente de Dios. Una vida eterna para vivir en esta tierra, pero la Biblia dice que esta tierra va a pasar. El cielo y la tierra pasarán. Eso ya está establecido por Dios. Así es que no importa cuánta vida eterna puedan los científicos darte u ofrecerte. De todas maneras, cuando Dios diga que esta tierra va a arder en fuego, ahí se van a quemar todos los que tengan vida eterna o lo que sea. Es impresionante lo que está avanzando la ciencia en esa rama. Pero entonces continúo, dice la escritura que este hombre vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes van a ser las primeras víctimas de este personaje y de sus engaños? La gente que no quiso entregarle su corazón a Jesucristo, la gente que no quiso abandonar el orgullo, la gente que no quiso abandonar la homosexualidad, la gente que no quiso abandonar el adulterio, la gente que no quiso abandonar la mentira, el robo, el homicidio, la gente que no quiso consagrarse, la gente que no quiso sujetarse y obedecer. Y esa es la preocupación de muchos pastores, porque en las iglesias no todos son ni todos están. Hay gente que por más que les hemos dicho, hey, arrepiéntete, deja de estar haciendo esto, deja de estar haciendo lo otro, pues haz de cuenta que le entra por un oído y le entra por el otro. Y cuando venga este personaje, mucha gente de esa que ahorita no le hace caso a nadie, ni al pastor, ni a nadie, le va a hacer caso a la bestia, al anticristo y a su falso profeta que va a venir acompañándolo. Entonces, iglesia, ese es el tiempo, repito, de estar buscando a Dios. Ese es el tiempo
yo sé que tenemos que trabajar y tenemos que ver la manera de traer provisión a casa, pero no puedes dedicarle 18 horas a tu trabajo y dedicarle 5 minutos a la oración, porque eso dice mucho de tu comunión con Dios y de dónde está en tu corazón el Señor. Algunos lo tienen a un ladito, ahí nada más por las arterias, ¿verdad? Pero tu corazón late por los business, por los negocios, y no hablas de otra cosa más que negocios. Date tu tiempo también para hablar del Señor, date tu tiempo para ganar almas, date tu tiempo para orar, para meditar en la palabra de Dios. Pon al Señor en primer lugar, porque cuando venga la recia, hermanos, lo que hayas hecho en la intimidad con Dios es lo que te va a sostener. Y es lo que te va a sostener y también lo que te va a levantar, porque es la gloria de Dios lo que nos va a permitir ser transformados en el arrebatamiento. O sea, no pretendes estar todo el tiempo afanado con las cosas de este mundo y que ya de repente suena la trompeta y te vas. No, hombre, sí, como no, Chuchita. Y tu nieve, ¿de qué la quieres? Ese es el engaño. A mí lo que me preocupa es que haya gente en la iglesia que cree que es salva y no lo es. Y no lo es porque no hay fruto de salvación, no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay fruto de servicio, no hay fruto de consagración, no hay fruto de nada. Hay que arrepentirnos, hermanos. Hay que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Hay gente que dice, y de veras, no, pastor, no me estés acalambrando. Todavía falta mucho para eso. ¿Y qué esperas? Que nos esperemos 10 años, 5 años y cuando ya sintamos los cocolazos empecemos a hablar de estos temas. Hermano, no. Este es el tiempo de prepararnos, este es el tiempo de escuchar mensajes como este que te estoy compartiendo para que todos en estos momentos busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Porque no es lo mismo prepararte con suficiente tiempo a querer prepararte al momento, que eso les pasó a las vírgenes insensatas. Ese tipo de personas son las que quieren, ya viene el esposo, sí, ya vamos, y de repente se dieron cuenta que no tenían aceite las mensas. Perdón por la palabra, pero estoy hablando de las vírgenes insensatas. Aquí no hay ninguna así. Ese tipo de gente que ahorita dicen, tranquilos, todavía falta, esto va a pasar como en el 2030 o 2040, sigue jugando con esto, y cuando tengas la necesidad del aceite, no vas a tener aceite, porque dice la Escritura que este asunto va a venir así como un lazo sobre toda la humanidad. Cuando te des cuenta, ya está ahí, ya lo tienes ahí encima. Entonces, yo quiero, antes de terminar con el último pasaje, que es Apocalipsis 13, animarte, tú que me estás viendo este mensaje, tú que estás escuchando estos pasajes de la Biblia, esta explicación, tienes que entender que Dios nos está llamando a consagración. Lo que hiciste en el pasado no me importa, ni a Dios le importa. Si has fallado en el pasado, no importa. Si no has sido un buen cristiano, no importa. Lo que importa es que hoy puedes tomar la decisión de consagrarte totalmente para Dios. Hoy puedes tomar la decisión de encender tu lámpara, de empezar a decirle, Señor, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Todos los días, y llénate del Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, dime a quién quieres que yo le hable, a quién quieres que yo le ministre, a quién quieres que yo gane, y empezar a trabajar por el Señor. Hermanos, este es el tiempo del evangelismo, donde tenemos que usar las redes sociales, donde tenemos que usar lo que tengamos a nuestro alcance para que podamos ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que van a venir. Yo creo que sí, Dios nos puede ayudar a escaparnos de esas cosas que van a venir, pero yo no creo que Dios vaya a querer ayudar a escapar a la gente floja, holgazana, glotona, a la gente que no está sacrificando nada por Dios, a la gente que no está viviendo para Cristo, como lo dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículos 16 y 17. Dice la Escritura que sí somos una nueva creación, pero que Dios murió por nosotros, que Jesús murió por nosotros, pero para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para Él. Entonces, una vida, un cristiano, una virgen prudente es aquella persona que vive para Jesucristo, que vive para agradar a Dios. Amén. Bueno, pues si no puedes decir amén, aunque lo digas no te escucho, pero ahí di amén donde estás. Apocalipsis 13, y con esto voy a cerrar. Ya estudiamos Daniel capítulo 11, ya analizamos un poquito segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, y ahora vamos a ver
Apocalipsis capítulo 13. Entonces, está Juan, recuerda que esta es la revelación de Jesucristo. Hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué andas predicando esas cosas? Pues porque Jesús lo predicó, Pablo lo predicó, Daniel lo predicó. Yo no entiendo por qué hay pastores que les da miedo hablar de estas cosas si están escritas en la Biblia. La Biblia no solamente es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y una que otra carta ahí a conveniencia. La Biblia es la Biblia entera y tenemos que dar todo el consejo de Dios. Y estos temas, por más que generen nerviosismo y lo demás, tenemos que hablarlos, tenemos que preparar a nuestra gente. ¿Qué va a pasar si nosotros no hablamos la palabra de Dios y llega a venir este asunto y los agarra mal parados? Hermano, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Hermano, por lo menos yo quiero saber que la gente que me escuchaba en vivo cuando yo predico acá y la gente que me escucha en el Facebook, no quiero que digan, no, hombre, el pastor Canela puro chiste se la llevaba, y yo sé, yo comparto chistes, a mí me gusta reírme, ¿va? Y más en esta calamidad que hay, pues yo me cuento chistes solo, hasta yo solito me cuento chistes, ¿verdad? Pero no puedo pasarme a todo el tiempo hablando de chistes. Tenemos que hablar también las cosas que son serias. Y hay cosas que son tan serias como estas que te estoy enseñando. Apocalipsis capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, un nombre malo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón, o sea, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos piensan que cuando este hombre llegue a ocupar ese cargo de importancia, alguien lo va a tratar de matar, alguien va a sufrir un atentado o va a sufrir un intento de secuestro, qué sé yo, pero el caso es que alguien va a tratar de atentar contra él, pero no va a prosperar, porque incluso dice aquí la escritura que su herida va a ser herido de muerte, pero esa herida mortal va a ser sanada y toda la tierra se va a maravillar de ese milagro, vamos a decirlo así, ¿verdad? No sé, a lo mejor alguien llega y le da un balazo en la cabeza, pero de repente, no, ya lo mataron, no, al rato ahí está vivito. ¿Cómo? Ah, caray. Y entonces toda la gente va a decir, tremendo. Y versículo 4 dice que la gente, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y esto, escúchame, todo esto que te acabo de leer ahorita coincide con Daniel 11, donde ese rey se apoya en el Dios de las fortalezas, en un Dios ajeno, o sea, en el diablo, y también habla cosas en contra de todo lo que se llame Dios y en contra del Dios de los dioses, que es el Dios verdadero. Entonces, versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Yo quiero decirte que no todo el mundo va a estar bajo Satanás. Algunas naciones no van a aceptar su autoridad. Por eso esas naciones son las que van a ser juzgadas en Mateo 25. Y son las naciones que van a ayudar a algunos que no se van a dejar sellar. Algunos que no van a querer nada con este personaje. Y algunas naciones que también van a estar fuera de su alcance, son los que van a apoyar a esta gente que va a estar huyendo. Va a pasar una cosa muy fea, pero va a haber resistencia. Va a haber naciones a las cuales Jesús les va a decir, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y vinisteis a mí. Y estuve con frío y me cubristeis. Y ellos van a decir, ¿y a cuándo te vimos a ti, Señor? Bueno, por cuanto lo hicieron a uno de esos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y ese es el juicio de las naciones, donde las naciones que te nieguen la ayuda en esos tiempos van a ser juzgadas de una manera muy severa, pero las naciones que le van a echar la mano a los que hayan quedado, los que no se hayan ido en el arrebatamiento, o quizá
recuerde que hay dos posturas, que se va en el arrebatamiento o que pasamos por esa tribulación. Entonces yo no me caso con ninguna de las dos. Yo estoy listo para irme antes y también en medio y también después. Eso es lo más sabio, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, nos vamos a ir antes, ¿no? Y si no, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a renegar. Te vas a poner a chillar, ay Señor, pero es que dijeron que nos íbamos a ir antes y resulta que no, ándale chiquito, ¿no? Hay que estar listos para lo que venga. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que estar lista y preparada para lo que venga en el nombre de Jesús. Y entonces continúo, dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, versículo 8, estoy leyendo Apocalipsis 13:8. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y yo quiero hacer lo que hice en la tarde, pero tuve que borrar el video. Pero yo quiero animarte a que si tu nombre no ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero, hoy puede ser la noche. Este es el momento. Yo te estoy hablando de lo que viene. Ya es innegable que viene esto en camino. ¿Cuánto va a tardar en manifestarse? Pues no lo sabemos, pero de que viene un nuevo orden mundial, de que viene una marca, que ya Bill Gates dijo que viene vacuna y chip, les llaman RFDI, para monitorearte todo, para controlarte todo. Incluso está haciendo, hay ya la patente, de ese sello, es como un parche que también va a ser activado para que produzca monedas. Es decir, ya con eso va, este cuate Bill Gates ya tiene el diseño de lo que puede ser la nueva economía mundial, de la nueva economía, para que puedas comprar, vender, simplemente leyendo lo que el chip va a tener o va a decir. Entonces, es innegable que los tiempos se están acercando, se están acortando y, repito, hay muchas posturas de no, es que así no es la Biblia. Ok, está bien, puede ser que tú tengas razón, pero ¿y si yo tengo razón, qué vas a hacer? Yo no me caso con ninguna postura. Hay gente que dice, no, eso nunca va a pasar. Pues yo veo que ahí viene. Yo veo que todo está cuadrando tal como lo hemos predicado los que creemos en el reino milenial, los que creemos en la gran tribulación. Yo veo que viene con todo. Entonces, no te confíes en una interpretación bíblica o en una interpretación escatológica. Mejor mantente con tu lámpara encendida y listo para cualquier situación, para cualquier emergencia. Porque yo quiero hacer esto. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, si tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús, y quizá alguien te compartió este video, alguien te dijo, mira, escucha a este pastor que está hablando sobre las cosas que están por venir, y tú dices, pastor, tengo miedo, quiero que me vaya a agarrar esta cosa, esa bestia, no quiero que me sellen, no, me quiero escapar de esto. Bueno, es el tiempo de que le digas, repite conmigo esta oración, ahí donde estás, dile, Señor Jesús, esta noche entrego mi corazón a ti. Señor, perdona todos mis pecados, todas mis iniquidades, Señor, bórralos con tu sangre preciosa. Señor, en estos momentos yo reconozco que Jesucristo es el Señor de mi vida. Yo reconozco que Jesucristo es el Dios verdadero. Yo reconozco que Jesucristo derramó su sangre para perdonar mis pecados y resucitó al tercer día para ofrecerme la vida eterna. Y yo recibo esa vida eterna y te pido, Padre, que anotes mi nombre en ese libro del Cordero de Dios, porque yo no seré sellado, ni vacunado, ni parchado, ni manchado de ningún hombre, ni de ninguna institución, por más buena que aparente ser. En el nombre de Jesús, yo me entrego a ti este día, Señor Jesús, y estoy listo para que si es hoy, mañana o dentro de 50 años, yo entregue mi espíritu y yo estaré contigo donde tú estés. Si tú estás en el cielo, ahí estaré contigo. Si tú estás en la tierra, yo vendré contigo a la tierra también. En el nombre de Jesús, amén. Y ya que hiciste esta oración, ahora sigue leyendo la Biblia, sigue hablando con Dios, sigue conectándote con la gente de Dios. Júntate con la gente que ama a Dios y júntate con la gente que está esperando la venida del Señor Jesucristo. Y entonces continúo con el final, porque al final de Apocalipsis 13 vemos cómo
aparece otra bestia ahí en Apocalipsis. Aparece versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los hombres de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Escúcheme, aquí obviamente estamos viendo la representación de lo que es el falso profeta, porque la trinidad satánica es el dragón, la bestia y el falso profeta, y esta última bestia es la que la hace de profeta delante de la primera bestia, y es el que va a preparar el camino, es el que va a negociar con los líderes religiosos. No sabemos quién sean. En estos momentos yo te mentiría si te dijera que sé quiénes son. Algunos suponen muchas cosas, pero es por demás suponer. Aquí lo importante y lo que te quiero mencionar antes de terminar esta conversación es que por un momento, escúcheme lo que dice el versículo 15. Es impresionante esto. Esto a mí sí me impresiona mucho, porque dice que en el versículo 15 se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pero es impresionante. Por un momento en la historia de Satanás, de su miserable historia, Dios le va a permitir crear vida, infundir aliento de vida. Quiero decirte que todos los que nacemos, todos los que tenemos vida, los que respiramos, este aliento de vida nos lo ha dado Dios. Y hasta este momento ningún científico sobre la tierra tiene la capacidad de poner espíritu dentro de alguien más. Es decir, cuando el espíritu se va, ahí terminó la vida de las personas. No importa cuánta penicilina te pongan, no importa cuánta respiración boca a boca te den, no importa cuántos gramos de ozono te pongan, no hay manera de que nosotros podamos retener el espíritu. Y ni tampoco somos los que damos la vida. O sea, cuando papá y mamá se unen y se forma una vida, bueno, no, pues nosotros colaboramos para que se formen los tejidos, los huesitos y todo lo demás, pero el espíritu de vida lo da Dios. Ese es el milagro de la vida. O sea, Dios, así como con Adán, formó una figura de barro y le dio aliento de vida, y entonces fue el hombre un ser viviente. Pero en este momento, la Biblia dice que se le va a permitir a Satanás, por una ocasión nada más en su vida, poder transmitir la vida a esa imagen. Y esa imagen empezará a hablar y va a hacer matar a todo el que no la adore. O sea, va a vivir, pero para la destrucción. Y ahí donde surge, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, ojo, no hay clase media ahí, ricos y pobres, es lo que ahorita está pasando. Ahorita la clase media está en peligro de extinción, y mientras más pasa el tiempo, más se va a perder. O va a haber pobres o va a haber ricos, no hay de más sabores. Libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y ya sabemos la famosa enseñanza, ¿verdad?, del número de la bestia, el 666. Pero recuerde, yo tuve un invitado que nos habló de cómo a veces nosotros ya traemos la marca en nuestro carácter, ¿verdad? Porque en Timoteo dice que el carácter de los hombres, y ahí menciona 18 defectos del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y si divides 18 entre 3, te da 6. Son 3 veces 6 para formar 18. Y entonces tú te estás cuidando de la bestia que en algún momento se va a manifestar, pero la bestia ya la traes adentro porque eres implacable, porque porque eres cruel, porque eres amador de ti mismo y porque tienes todos los defectos ahí habidos y por haber. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Decirle, Señor, cámbiame, límpiame, perdóname, restáurame. Este es el tiempo que la iglesia se vuelve a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. ¿Quién nos puede librar de este personaje? Pues Jesucristo. ¿Quién nos puede dar la vía de escape? El Espíritu Santo. Entonces, este mensaje no es para encerrarse debajo de la cama y decir, ¡ay, qué va a pasar! Me va a atrapar la bestia. No, déjate atrapar por Dios. Dios te anda persiguiendo desde antes que apareciera la bestia. Dios te anda persiguiendo. Dios es el que te hace sentir, ya, deja de ver la tele, ponte a leer la Biblia. El Espíritu Santo es el que te dice, perdona, ya te ofendió, pero perdónalo, no pasa nada. Y tú, que no lo va a perdonar, es que me duele mucho y que no sé qué, que no sé cuándo. Perdona. Aprende a tener la imagen de Cristo. Cristo perdonó, Cristo amó, Cristo manifestó la misericordia. Entonces nosotros tenemos que manifestar la imagen, no de la bestia, sino de Jesucristo. Hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Creo que ahora sí hablé como perico casi una hora, pero creo que era necesario. Ahí en tu casa, vuelve a estudiar esos 3 pasajes. Apocalipsis 13. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 y capítulo 11 de Daniel del 20 al 45. Léetelos 10 veces, 100 veces hasta que puedas ver que hay algo ahí, un mensaje para nosotros, que sí existe, que sí va a pasar. Pero ya una vez que termines esto, te vas otra vez a Hechos 2, en la plenitud del Espíritu Santo, porque la iglesia va a ser investida con el poder del Espíritu Santo. Yo sigo creyendo que vamos a ver un avivamiento sobrenatural en la gente que está esperando a Jesús. Al final de Apocalipsis hay una oración. El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. ¿Cuántos quieren que Jesús venga? Por favor, si usted dice, yo quiero que Jesús venga ya por mí, por mi familia, dale manita arriba ahí a este video, compártelo con alguien, hazme saber que invierto tiempo enseñándote la palabra. Ayúdame a llegar a otras personas, ayúdame a llegar a la gente que te lee a ti. Yo no puedo llegar a tu muro porque no conozco a tus amigos, pero si tú compartes este video, quizá podamos llegar y tocar con este mensaje a otras personas. Que Dios te bendiga, que tengas buenas noches, que el Espíritu Santo te arrope en paz, en gozo y en justicia en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Bye bye.